La higiene postural sigue siendo una asignatura pendiente para muchos. Los fisioterapeutas canarios salieron este domingo a la calle para acercar su profesión a la ciudadanía y dar buenos consejos de salud. Lo han hecho en la feria Muévete con la fisioterapia. Mantenerse activo para ganarle tiempo a la edad. Cada vez más fisioterapeutas se centran en el tratamiento de personas mayores. Las caídas son la principal fuente de lesiones traumáticas. Muchas personas mayores tienen otros problemas concomitantes, pues a lo mejor tienen un Parkinson que les da inestabilidad, han sufrido una CV, sus huesos de por sí ya son más débiles. Para comprobar si somos candidatos preferentes para una caída, este sencillo test. Si el paciente hace menos de 20 segundos, su riesgo de caída es bajo. El plan de tratamiento para el riesgo de caída abarca principalmente ejercicios de fuerza y de equilibrio. En esta feria celebrada en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, los fisioterapeutas dan a conocer una labor más allá de la camilla de masaje. Trabajamos en muchos más campos, en neuroginecología, en pediatría, en neurología, geriatría, y tenemos muchísimo más trabajo activo. Lo ideal sería que pudiéramos hacer un poco más lo que proponemos en esta feria, que es el trabajo de prevención. El próximo sábado se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia. 2080 profesionales se dedican en Canarias a ofrecernos un camino sin dolor. Bueno, un camino sin dolor también dentro del marco preventivo, como estamos viendo en esta feria que se ha celebrado en las dos capitales canarias este pasado fin de semana como preámbulo a ese Día Mundial el próximo 8 de septiembre y que pasamos ya a detallar con Vanessa Eugenio Bermúdez, que es coordinadora de la Comisión de Fisioterapia Neurológica del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias. Bueno, ya nos decías ahí en nuestra sala de invitados como mucha gente se acercaba a los puestos ayer que tenían los profesionales de la fisioterapia en las dos capitales canarias. ¿Cómo se sorprendían por la cantidad de aplicaciones que tiene la fisioterapia y que muchos desconocemos, ¿no? Sí, había curioso como habían pacientes que te preguntaban, pues eso, oye, ¿ustedes qué hacen con un paciente neurológico, no? O se sorprendían cuando les hacíamos algunas pruebas de prevención de test de caídas, ¿no? Y entonces, la verdad que la participación fue muy buena y otro atractivo muy grande fue el pediatría, claro, los niños, ¿no? Y también un poco educar a los padres en algunas cositas, la verdad que fue una experiencia muy buena ayer, ¿no? Y hacerles llegar, pues, todos esos campos que no conocen. Claro, porque uno se queda a lo mejor con la idea de que todo tiene que ver con pues, los trastornos que uno puede tener, pues musculares, que bueno, ahí está el fisioterapeuta, eso lo tiene todo el mundo claro, pero hay otros campos como puede ser el de pues la neurología, porque hay tantísimos accidentes cerebrovasculares en Canarias que los profesionales pues tienen que trabajar con muchos enfermos de este tipo. Sí, cada vez más, además el número de accidentes cerebrovasculares en Canarias está aumentando, entonces es muy importante pues sobre todo el comenzar la fisioterapia cuanto antes, ¿no? Y que la población sepa la importancia que tiene y que la reclame también, que reclame una buena fisioterapia y una buena, sobre todo a nivel de prevención, ¿no? Que es importante. De hecho, ustedes se sorprenden a veces como determinados profesionales médicos dicen, pero ustedes existen para esto. Sí, todavía. ¿En el caso de la neurología es así? No, por ejemplo en la neurología ya por suerte ya nos tienen bastante claros, hay códigos ictus ya en algunos de nuestros hospitales en los que sí estamos presentes, pero con otras especialidades es verdad que pasa, ¿no? Que todavía como que se sorprenden, por ejemplo en oncomatología, ¿no? Que el fisioterapeuta pueda tratar patologías derivadas de procesos oncológicos, pues evidentemente si hay una afectación pues por quemaduras, pues restricciones de movimiento, ahí estamos nosotros, ¿no? Nosotros nos gusta vendernos como los profesionales del movimiento, nosotros somos los pautados para hacer ese ejercicio terapéutico que muchas veces mandan, ¿no? Entonces, si la salud es movimiento, el fisioterapeuta es el que reeduca ese movimiento. Ahí está fisioterapia respiratoria. También que importante. nos sorprendía hace un tiempo hablando con neumólogos y fundamental también en ese campo. Sí, exacto. Y ahí también los neumólogos es verdad que nos apoyan muchísimo y reclaman nuestra figura desde el primer momento, porque al final es vida, el aire es nuestra vida. Si no respiramos ya todo lo demás no funciona, ¿no? Y tenemos ese respaldo por parte de neumólogos, por suerte. Hablando del momento en que se requiere la presencia del fisioterapia, en el caso de tu especialidad, en la neurológica, ¿cuándo se requiere la presencia ya del fisioterapia para tratar, por ejemplo, las secuelas de un accidente cerebral? Pues desde el momento cero, desde que el paciente está hemodinámicamente estable, es decir, que no hay ninguna complicación para su vida, el fisioterapeuta tiene que estar ahí. Incluso en pacientes que inicialmente están en un proceso de coma, un proceso comatoso, vegetativo, sobre todo un poquito pues hay que movilizarlos, ¿no? Inicialmente, a medida que ya se van despertando y demás, pues sí que hay que hacer pues todo un trabajo, ¿no? de estimular ese lado y sobre todo de educar a la familia, porque ese paciente después se va a ir a casa, se va y tiene que mantener una serie de cuidados. Claro, porque el trabajo, como decimos, no solo con el paciente,
porque también con la familia que luego se va a hacer cargo de ese paciente ya en su casa, ¿no? Y tendrá que aprender, no sé, unas pautas, unas técnicas. Exacto, nosotros hablamos del manejo 24 horas, es decir, conmigo después, ¿no? Cuando vaya a rehabilitación estará 1, 2, 3 horas a la semana, pero con el día a día está la familia. Entonces, cuidados tan sencillos como cómo orientar la cama, por dónde hablarles, por dónde estimularles, porque han perdido, sobre todo en los ictus, ¿no? Pues media conciencia de ese cuerpo, hay que estimular todo ese lado. Cómo darles de comer, cómo vestirlos, cómo bañarlos, todo eso lo enseñamos nosotros. Está claro que es una disciplina muy amplia, como estamos comprobando, y que está en constante evolución. No es lo mismo cómo se abordaba el tratamiento de algo sencillo, pongamos un esguince hace 15 años, Exacto. a cómo se aborda ahora, es que no tiene absolutamente nada que ver y eso es importante también, ¿no? Es muy importante y sobre todo nos va avalando la evidencia científica, por suerte, ¿no? Pues cada vez se va investigando más, se van sacando nuevos métodos, se conoce mucho mejor también cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? El tratamiento de un paciente de ictus hace, como dices tú, 5, 10, 20 años no tiene nada que ver con el tratamiento actual. Y yo no se les considero masajista, no, voy al masajista y realmente era un fisioterapeuta, ¿no? Por suerte. Porque aquí hay que diferenciar las dos cosas, el masajista es el fisioterapeuta, ¿no? Exacto. Porque a veces el masajista uno va a lo mejor con cierta intención de buscar algo de placer, ¿no? Pero si es verdad que en el fisioterapeuta, no sé cuántos llegan y preguntan, ¿me va a doler? Sí, muchos de ellos, ¿no? Pero a veces hay que pasar un poquito de dolor, ¿no? Exacto, para llegar a esa recuperación, ¿no? Sí, sí, hay un límite de dolor, pero es verdad que si nosotros trabajamos esas patologías, ¿no? Pero bueno, sí queríamos salir de esa función de fisioterapeuta, camilla, masaje, ¿no? De hecho, ayer no había ni una sola camilla. Yo creo que la gente se sorprendía porque era, ¿pero ustedes son fisioterapeutas? Digo, pues sí, pero no hay ninguna camilla ni nadie está dando masajes, ¿no? Lo que sí es verdad que siempre han denunciado y es una de las demandas, aunque han querido cambiar el mensaje en esta ocasión, ese intrusismo profesional, que sí que les ha supuesto problemas, porque no estamos hablando ya solo de masajes, sino de tratar a lo mejor lesiones complicadas que sí requieren un profesional que sepa cómo manipular, porque no puede manipularte cualquiera ni en cualquier momento. Exacto, tristemente todavía hay mucho desconocimiento en la población entre eso, se confunden mucho entre masaje, osteópata, quiropráctico, se confunden muchísimo. Entonces transmitirles que el profesional avalado y legal para tratar todo tipo de patologías es el fisioterapeuta, ¿no? Y sí es verdad que nos llegan pacientes lesionados por acudir a profesionales que no son profesionales cualificados para ello. Y sin embargo siguen ustedes con la lucha de que se reconozcan las especialidades, porque estamos hablando de la cantidad, del abanico de aplicaciones que pueda tener la fisioterapia. Estamos hablando de la pediatría, la traumatología, neurología, cardiología, neumología, bueno, suelo pélvico, salud mental. Y en ese sentido, ¿qué camino les queda por recorrer para que sea reconocida como especialidad? Porque para ello tienen que realizar un curso, un máster para que acrediten que son especialistas en este tipo de aplicaciones, ¿no? Exacto, sí, la especialidad como tal es verdad que legalmente no existe. Nosotros pues eso, nos vamos formando en un campo determinado, pero sí nos falta un poquito dar ese paso, pero es un paso legal, falta reconocer pues esa ley, igual que por ejemplo las enfermeras pues hay una especialidad de matronas o de atención primaria. Sí estamos intentando reclamar a nivel incluso del colegio, no del colegio, sino a nivel nacional, ¿no? Que se nos reconozca esa posibilidad, ¿no? Que se regule un poco lo que es esa formación para poder, oye, nosotros decir, pues yo soy especialista exactamente eso en neurología, no porque tenga que hacer muchos cursos y poquito a poco me voy haciendo pues, posgrados, másteres y demás, sino porque se reconozca. Que dentro de la propia clase que se imparte, pues que esté esa especialidad, ¿no? Para exacto, que haya cursos específicos, oye, para eso, igual que existe, ¿no? Un cardiólogo se puede especializar en diferentes intervenciones, pues nosotros también, ¿no? Y que esté reconocido. Y bueno, ya hablábamos de cómo ha evolucionado la fisioterapia en los últimos años. No toda la fisioterapia es masaje. ¿A qué tipo de instrumentos también recurren los fisioterapeutas para realizar su trabajo? O, por ejemplo, en tu caso, Vanessa. Pues mira, sobre todo en neurología, fundamentalmente lo que atendemos es al movimiento, al control motor, ¿vale? Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso controla absolutamente todo, es el jefe. Entonces, él es el que decide o no decide mover. Con lo cual nosotros hacemos una serie de técnicas pues, bastante globales, bastante complejas, donde reeducamos al paciente a volver a caminar, oye, o volver, ¿no? ¿Qué tienes que hacer tú para poder volver a coger un vaso, por ejemplo? Y luego, pues bueno, hay un montón de técnicas que utilizamos, kinesiotape, aparatos, un montón de conjuntos, ¿no? Salimos de la terapia manual, como nos gusta a nosotros llamarlo, es una parte importante, pero no es lo es todo. Lo más importante es que aprendas tú a moverte. Está claro que hay secuelas de todo índole, ¿no? Pero me imagino que todo depende de la gravedad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, del accidente cerebral, por ejemplo, ¿no? Exacto, exactamente, depende de la parte que te den el cerebro y la extensión de la lesión, puedes tener problemas visuales, problemas de habla, de deglución, problemas motóricos, por supuesto, de alteración de equilibrio, marcha, depende un poquito de dónde dé. No hay dos pacientes iguales, aunque la lesión sea la misma, sea en la misma ramita de la arteria, nunca va a ser exactamente ni las mismas secuelas, ni el paciente lo va a vivir igual. También depende mucho la condición previa del paciente, que sea un paciente activo o no activo, ¿no? Desde ahí la importancia que tenemos de la población
recuperación tiene que ser activa. Cuanto más activo estés después, aunque tengas cualquier tipo de patología, la recuperación siempre va a ser más rápida que en un paciente sedentario que no tiene hábitos saludables. Claro, y eso es con un adulto que a lo mejor pues se le pueden dar determinado tipo de indicaciones y entenderlas, pero con un niño muy pequeñito al que hay que enseñar a sentarse, a lo mejor porque no se sienta y debería hacerlo a la edad que tiene, es más complicado y también requiere de una formación muy específica. Exacto, porque con los niños tienes que hacerle todo como un juego, evidentemente, ¿no? Para que ellos realmente, porque lo que interesa es que se involucren, tanto adultos como niños, que se involucren en el tratamiento. Entonces, claro, si yo voy de manera forzada, no voy a conseguir nada. Entonces, hay una serie de técnicas de facilitación que se llaman, que vamos consiguiendo con determinados movimientos, determinadas tracciones, que el niño haga lo que nosotros queremos y que encima lo viva como un juego y quiera volver al día siguiente. Y que la familia lo repita en casa. Es muy importante, sobre todo con los niños, pues claro, el niño no tiene esa capacidad de hacerlo solo, que la familia repita y reproduzca en casa todo lo que ha aprendido en la consulta. ¿Y cómo estamos de higiene postural aquí en Canarias? Y además, teniendo en cuenta que comienza el curso escolar, los niños empiezan a cargar la mochila, por ejemplo, y no sé hasta qué punto le empiezan a llegar a lo mejor ciertas dolencias a edades cada vez más precoces, Vanessa. Sí, cada vez, y más sobre todo problemas de espaldas, y te van llegando niños con mucho problema de espalda, con contracturas, con temas de escoliosis. ¿Y tiene que ver con esto, precisamente con la carga que tienen, por ejemplo, con la mochila del cole, o también lleva adosado a lo mejor otros malos hábitos que pueden ser con el deporte, por ejemplo? Exacto, hay varios factores. Uno, evidentemente, es la mochila. O sea, los niños tienen una cantidad de kilos en esa mochila imposible. O sea, lo que se recomienda es cargar no más del 20% del peso de tu cuerpo. Hay mochilas que pesan 20 y pico kilos para niños que pesan ahí aproximadamente. Tiene que ver con las posturas que luego tienen en el cole. Es verdad que luego los coles son sillas estándares y mesas estándares. Claro. Hay niños más chicos, hay niños más altos, entonces eso tampoco se adapta. Claro, no se puede personalizar, ¿no? Exacto, todavía no se puede personalizar. Luego, pues en casa, ¿no? Cómo se coloquen para estudiar, si tienen o no las posturas adecuadas, y por supuesto el sedentarismo. En Canarias hay un índice de obesidad muy grande infantil, ¿no? Y falta, parece que, ¿no?, el deporte. Entonces es muy importante, pues cuanto más fuertes tengamos nuestra espalda, evidentemente menos problemas vamos a tener después. Yo no sé si los pacientes, y vamos a hablar ahora ya de pacientes más leves, pues tienen la costumbre de ir a último, cuando ya están fatal. Sí, me imagino, sí, no me refiero a cuestiones graves, sino ya cuando uno no puede caminar, cuando no puedes mover el cuello, no hacemos caso a las señales previas que nos indican que hay algo que no está funcionando, sino esperamos a no poder moverlo. Exacto, no escuchamos a nuestro cuerpo y vamos tirando, me tomo una pastillita, me tomo no sé qué, voy y me pincho porque es así, y entonces nos está costando, pero bueno, que poco a poco van entrando. Cuando ya llegan mal y se dan cuenta, hoy les decimos, no vengas siempre al final, sino vete viniendo poquito a poco, y para hacer un mantenimiento, como la peluquería, como digo yo, pues igual que vas a las raíces al corte de pelo, pues nosotros tenemos que estar ahí una vez cada X tiempo. Pues ya saben, la cantidad de aplicaciones que tiene la fisioterapia, y sobre todo pensando en estos profesionales que el próximo 8 de septiembre celebran su Día Mundial. Vanessa, Eugenio Bermúdez, ha sido un placer que nos acompañe esta mañana. Buenos días, Canarias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Nosotros vamos a parar para la publicidad, unos minutitos, y a la vuelta seguimos aquí en Buenos Días Canarias, ya saben, hasta las 11 en este lunes 3 de septiembre. Hasta ahora.